Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a dar el inicio a la conferencia que tenemos para el día de hoy. Agradecería que colocáramos en silencio los audios para dar el inicio a la conferencia. La conferencia es herramientas legales para afrontar el COVID-19. Está a cargo de Luis Miguel Merino Jaramillo, director del área laboral individual, colectivo migratorio y de seguridad social, abogado, quien en una hora y media aproximadamente nos estará pues orientando y contando a todos los empresarios cuáles son las nuevas disposiciones a nivel laboral y cómo podemos afrontar esta coyuntura que está viviendo el país y el mundo. Entonces le damos la bienvenida a Luis Miguel Merino. Pues la idea es tener dentro de la charla una oportunidad donde ustedes puedan tener un espacio para preguntas y después podemos continuar con la misma conferencia. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación, muy amables. Como se los han dicho, mi nombre es Luis Miguel Merino, hago parte del grupo de abogados Ávila y Merino Abogados, soy el socio director del área de Derecho Laboral, Seguridad Social, Asuntos ante la UGPP y temas migratorios. Pues estamos muy dedicados en estos momentos justamente a buscar que las empresas puedan sobrellevar esta situación, asimismo que sus trabajadores puedan sobrellevar esta situación tan complicada. Es una situación inédita realmente. Entonces, pues la idea es este reto que se nos ha generado de forma realmente imprevista, de forma que pues nadie tenía esto en los planes, pienso yo. Cuando vemos que se genera una situación de estas en un país de pronto a mucha distancia de Colombia, como ha sido en China, pues pensamos que no va a llegar tan rápido ese impacto acá a Colombia, pero pues por lo que podemos ver es que ya tenemos un mundo tan globalizado que realmente una situación de estas puede generarse en unos cuantos meses e incluso en unas cuantas semanas. Entonces, pues pienso que afortunadamente tenemos alguna reglamentación a la cual podamos apelar, sobre todo en temas laborales, que es el objetivo de esta charla. Y pues la idea es darles esas herramientas, brindarles ese conocimiento, de pronto compartir con ustedes también ese conocimiento en temas de derecho laboral. Me imagino que hay muchas personas aquí conectadas, por lo que he visto, que manejan las áreas de relaciones laborales de diferentes empresas bastante grandes, entonces obviamente deben conocer muchas de las normas que voy a mencionar en unos minutos y por supuesto van a poder evidenciar que hay una serie de decretos que han sido promovidos y que han sido promulgados por el gobierno nacional en aras de buscar cómo proceder con estas situaciones, las cuales nos ha puesto la crisis económica y por supuesto el aislamiento social preventivo producto de la emergencia sanitaria. Entonces, pues yo les propongo que abordemos la situación de la siguiente manera. Primero, pues voy a hacer una introducción, digamos una introducción que va a tener unas fases en las cuales hemos dividido la situación que se está presentando tanto en el país como a nivel mundial, pienso yo, en términos laborales, y también vamos a agrupar a las empresas en las empresas que pueden trabajar incluso en medio de la crisis y las que no pueden trabajar, que pienso que es como el interés de todos. En esa introducción, lo que voy a hacer es pues mencionar las posibilidades que tenemos hoy en día de seguir trabajando bajo ciertos criterios o bajo ciertas, digamos, orientaciones que ha dado el Ministerio del Trabajo. De pronto abordar el tema muy fuerte, el tema de la suspensión de contratos. Ese es un tema álgido, es un tema, pienso yo, que ha traído muchas discusiones de lado y lado, tanto del lado de los trabajadores como del lado de los empleadores. También desde el punto de vista del Ministerio del Trabajo, pues hay unas formas de pensar bastante interesantes que podemos abordar. Y también vamos a revisar el tema de la terminación de contratos de trabajo, que también ha sido un tema importante, ya que pues en el sentir de todos, o de muchos por lo menos,
está que no se pueden terminar contratos de trabajo y pues no es tan cierto, ¿ok? Entonces, vamos a abordar entonces inicialmente la parte introductoria y vale la pena iniciar diciendo lo siguiente. Eh, a través justamente del decreto presidencial o el decreto promovido y promulgado por el Ministerio del Interior 457 de marzo del 2020, a través del cual se indicó la obligación de aislarnos de forma preventiva producto de la situación sanitaria, la situación de emergencia sanitaria, pues esto generó que evidentemente las empresas inmediatamente empezaran a revisar el tema laboral, el tema de los contratos con sus proveedores, con sus clientes y la forma como iban a operar en adelante. Entonces, ese digamos que es el punto de partida. Posterior a ello, el Ministerio del Trabajo, por supuesto, atendiendo la situación o revisando que esto podía traer grandes cambios para los empresarios y que seguramente iba a poder generar una histeria colectiva e incluso pues mucha gente iba incluso a buscar despedir a su personal o suspender los contratos de trabajo de forma inmediata, pues lo que hizo fue sacar una circular, que es la circular 021 del año 2020, de marzo del 2020, específicamente el 17 de marzo, si no estoy mal, donde indican una serie de posibilidades para mantener el contrato de trabajo vigente. Entonces allí encontramos, pues, como creo que ya muchos conocen porque ya hay bastante información rondando, pues una serie de posibilidades para mantener el contrato vigente, como lo son, por ejemplo, las posibilidades de hacer trabajo remoto. Muchas personas pueden realizar su trabajo desde sus casas, desde su hogar, trasladándose con un computador simplemente portátil y seguir realizando sus labores de forma corriente. Digamos que esa es la primera fórmula que, digamos, el Ministerio del Trabajo ha tratado de promover para efectos de mitigar esa posible despidos o sus posibles suspensiones de contratos de trabajo de forma tan rápida, producto del pánico que pueda generar esta situación desde el punto de vista económico. La otra opción que se ha ventilado muchísimo y que ha generado también muchas discusiones ha sido el tema de las vacaciones. Digamos, las vacaciones ha sido otro tema muy importante, ya que pues el origen de las vacaciones o el concepto de vacaciones naturalmente es utilizado para efectos de que el trabajador pueda descansar durante un periodo y durante ese periodo pues evidentemente le van a seguir remunerando o le van a seguir pagando su salario, ¿sí? Básicamente es un descanso remunerado. Entonces, pues el aislamiento preventivo obligatorio no es igual a un descanso remunerado como lo son las vacaciones. Entonces, la discusión, digamos, parte de esa base, si es posible causar las vacaciones y en este momento disfrutarlas, digamos, entre comillas, o por lo menos utilizar ese periodo para que la gente esté en sus casas y pagarle. Eh, es una de las opciones que ha dado el Ministerio de Trabajo, es una de las posibilidades que el Ministerio de Trabajo ha ventilado como legal, como una opción. Y la recomendación que hemos dado a las empresas, a los comerciantes, a las personas que tengan su negocio o que tengan una empresa, es utilicen esa posibilidad. Realmente sí es posible, es legal hacerlo, pero preferiblemente hagan un acuerdo con su trabajador. Lleguen a un acuerdo con el trabajador para efectos de que ese acuerdo quede plasmado en un documento o quede plasmado en un correo electrónico donde usted les envía, digamos, el documento donde dice sus vacaciones serán de tal fecha a tal fecha. Eh, por ejemplo, del 1 de abril hasta el 13 de abril que se levante la cuarentena o se levante el aislamiento preventivo obligatorio y pues que ese periodo de vacaciones queda acordado entre las partes. Ese sería el ideal. El ideal sería que se pudiera hacer de esa manera eh, y digamos que no correría digamos, ningún riesgo legal hacia el futuro la empresa si lo hace de esa forma. Otra pregunta ha sido, bueno, ¿y qué pasa si las personas, evidentemente no todas entraron al mismo tiempo a la empresa? Hay personas que llevan más tiempo que otras trabajando y evidentemente los periodos de vacaciones no son iguales.
Entonces, allí tenemos una opción. Ahí la opción es, pues, las personas que tengan causadas las vacaciones, pues simplemente se van a agotar ese periodo de vacaciones y si de pronto no alcanza para llegar al 13 de abril, entonces otra parte de esos días serán vacaciones anticipadas. Con el tema de las vacaciones anticipadas tenemos una situación bien particular. La situación que se genera particularmente es que cuando uno paga esos días de vacaciones anticipadas, después no los va a poder descontar de ningún valor, o sea, ni de las prestaciones sociales adicionales, como lo serían, por ejemplo, pues las cesantías que se hayan causado hasta el momento, o digamos, la prima de servicios o los intereses a las cesantías, que de hecho no es mucho dinero. O sea, ese dinero no lo va a poder cruzar con absolutamente nada, ¿ya? Entonces, evidentemente, el riesgo, digamos, el sentir o el miedo del empresario será, bueno, si yo anticipo las vacaciones y la persona no alcanza a cumplir el año de, digamos, de ejercicio, de ejecución de su contrato, entonces no va a tener la posibilidad de causarlas completas, entonces esa plata la voy a perder. Evidentemente ese es un riesgo que se corre, pero pues ahí es donde hay que escoger muy bien de pronto esas personas con las cuales se va a hacer el acuerdo de anticipar las vacaciones si es que esa puede llegar a ser una opción. Eso hay que mirarlo caso a caso, pienso que hay que revisarlo trabajador por trabajador, no todas las personas tienen las mismas condiciones dentro de la empresa. Es entendible que las empresas tengan, como dije ahorita, personal que hace parte de una estructura básica, o sea, una estructura que el empresario entiende, bueno, si la situación se pone muy difícil e incluso me tocara reducir la cantidad de personal llegando a acuerdos con mis trabajadores o terminando los contratos de trabajo por vencimiento del término, que ahorita vamos a revisar un poquito eso, o incluso indemnizando, que ya vamos a revisar también esa posición, pues hay una estructura básica que tiene que quedar para prender el botón de reinicio, digámoslo así. Evidentemente, el gerente o la parte administrativa va a escoger esa estructura básica para volver a continuar o para volver a arrancar la operación. Entonces, por eso la invitación es a revisar muy bien esas personas con las cuales se van a hacer estos acuerdos, que son personas que se conoce o se sabe que van a seguir en la compañía después de la crisis, ¿ya? Entonces, mi recomendación es revisar uno por uno de los trabajadores con quién se puede pactar el tema de las vacaciones anticipadas. Digamos que otra pregunta que ha nacido con relación a las vacaciones es, bueno, ¿y si hago pactos disímiles o pactos diferentes entre unos y otros, eso no me puede generar un problema ante el Ministerio del Trabajo, me va a generar, digamos, algún tipo de discriminación o algo así hacia los trabajadores? Yo pensaría que no, yo pensaría que los contratos de trabajo son contratos individuales de trabajo, por lo tanto, con cada trabajador hay un acuerdo diferente. De hecho, pues yo creo que es claro que a no todos los trabajadores se les paga igual, a todos se les paga de forma diferente, empezando por allí, y es legal. Entonces, pues así mismo se pueden hacer acuerdos diferentes entre los unos y los otros. Evidentemente, los acuerdos deben ser proporcionados, no pueden ser acuerdos totalmente, digamos, salidos de tono, y por lo tanto eso es lo que hay que prever y guardar, digamos, mucho recelo con ese tema. ¿Listo? Eso es una parte importante. Bueno, eso frente a las vacaciones, es un tema que ha sido una solución para algunos empleadores, teniendo en cuenta que el beneficio que tiene el empleador en este caso sería pues que ya la persona ha causado el periodo de vacaciones, el empleador lo paga y por lo tanto pues cuando de pronto siga trabajando y cause otro periodo de vacaciones o vaya a causar el periodo de vacaciones completo, pues ya lo habrá disfrutado, entonces no tendrá derecho el trabajador a salir a vacaciones y pues el empleador no tendrá la necesidad o la obligación de liquidar esas vacaciones y pagarlas. Ahora, el otro beneficio sería pues que si hay que liquidar el contrato de trabajo, o sea, terminar el contrato de trabajo por alguna de las causales más adelante, pues el periodo de vacaciones ya habrá sido agotado y por lo tanto no entrará dentro de la liquidación de prestaciones sociales. Ese es el alivio para el empleador. Ahora, el alivio para el trabajador, porque hay que hablar de las dos partes. El alivio para el trabajador, ¿cuál sería? Pues que va a recibir dinero durante un periodo de crisis tremendo, donde pues, las cosas están muy difíciles y por lo tanto va a recibir dinero para administrarlo y poder vivir y sobrellevar la situación de crisis que está viviendo actualmente el país. Entonces, pienso que esas son las dos formas de ver el tema de las vacaciones. Muy bien. Ahora,
Viene otra solución, ha sido el tema del teletrabajo, que pues es parecido al tema del trabajo remoto, es trabajo que se hace en casa, tiene unas circunstancias, unas condiciones diferentes al trabajo remoto. El teletrabajo es una forma de trabajo que está regulada a través de la normatividad colombiana. De hecho, hay una norma que se llama el Libro Blanco, que es el que regula justamente el teletrabajo. Pero la gran diferencia que hay justamente entre el teletrabajo y el trabajo en casa o el trabajo remoto es justamente que el trabajo o teletrabajo, perdón, pues tiene una norma específica, hay que cumplir unos requisitos como por ejemplo, eh, hay que identificar que el trabajador tenga un lugar de trabajo específico en la casa, que esté bien acondicionado, de hecho el empleador es el que debe acondicionar ese espacio. Eh, Además de eso, se tienen que evaluar los riesgos que está corriendo la persona dentro de su casa para efectos de notificar esto a la ARL. Además de eso, se pactan generalmente una serie de auxilios o una serie de pagos que hace el empleador a su trabajador cuando está teletrabajando, porque se incrementarán servicios públicos, por ejemplo, el servicio de la energía o el servicio del Internet o la telefonía también puede incrementar. Entonces, en esos casos, pues se generan unas obligaciones adicionales para el empleador para efectos del teletrabajo. Entonces, trabajo remoto y teletrabajo no son lo mismo, eh, tienen temas muy parecidos como es la cuestión de prestar el servicio desde la casa y es otra opción, es decir, algunas empresas podrán modificar sus contratos de trabajo y regularlos a través de las normas del teletrabajo. Ahí la recomendación es que, pues evidentemente hay que estudiar la norma del teletrabajo, hay que ver cuáles son sus requisitos y evidentemente habría que hacer un otrosía del contrato de trabajo. O sea, la forma de materializar eso es hacer un otrosía del contrato de trabajo e indicar que en adelante pues se va a hacer este teletrabajo, ¿ya? Y obviamente el empleador tendrá que correr con todos estos gastos y tendrá que revisar el contrato de trabajo porque se van a modificar sus condiciones, ¿ya? Y eso hace parte justamente del artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual indica que se pueden revisar las condiciones del contrato de trabajo cuando se modifique la situación económica pues, que esté entre las partes, o sea, que esté generando de pronto el empleador, sobre todo, que es el obligado a pagar el salario. ¿Listo? Entonces, eso frente al teletrabajo. Hay algo que yo debo decir allí, es una opinión personal, pero pienso que la compartimos varios, y es que pues el Ministerio del Trabajo ha mostrado a través de su circular 021 del 17 de marzo que estas opciones del trabajo remoto y el teletrabajo son la panacea y que realmente esto es lo que va a solucionar el trabajo en Colombia. Pues la verdad yo estoy en bastante desacuerdo con esa posición del Ministerio del Trabajo, porque pues los que están en una fábrica, pues ¿cómo van a hacer teletrabajo? No pueden hacer teletrabajo. Y si esa fábrica no está exceptuada o no está dentro de las excepciones contempladas en el decreto emitido por el gobierno central, el decreto 457, de marzo del 2020, que es el que decretó el aislamiento preventivo obligatorio, si no está dentro de esas excepciones, pues entonces pues el tema del teletrabajo, el trabajo remoto, pues evidentemente pasa a un segundo plano, o sea, ese tema no se puede hacer. Las personas que trabajan en plantas no podrán ir a trabajar. Entonces, en ese orden de ideas, yo pienso que empezamos ya a estudiar incluso otras posibilidades que ya las vamos a ver que son un poco más drásticas para los trabajadores, que es la suspensión de los contratos de trabajo, y ya lo vamos a mirar. Eh, Hay otras opciones se pueden ventilar para efectos de sobrellevar la crisis desde el punto de vista laboral. Pasemos a mirar el tema de la revisión del contrato de trabajo. La revisión del contrato de trabajo supone que pues, el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo indica que se podrán revisar las condiciones del contrato de trabajo si hay una situación sobreviniente o alguna situación económica que, pues digamos que sugiera su revisión o que obligue a su revisión para generar un equilibrio entre las partes. Y allí yo pienso que hay que hacer un trabajo interesante como es el siguiente. Por ejemplo, una de las preguntas recurrentes ha sido, ¿será que yo le puedo bajar el salario a mis trabajadores? Pues hombre, miren, yo lo que podría decir para poder sobrellevar la crisis y poderles pagar es una buena pregunta. Yo lo que podría decir es, sí se puede. Ahora, ¿se puede hacer de forma unilateral? Yo pienso que es un riesgo, ¿sí? Hay que llegar a acuerdos con nuestros trabajadores. En este momento hacer acuerdos, ustedes me dirán, bueno, pero abogado, ¿y eso cómo se hace?
este momento hacer un acuerdo con un trabajador diciéndole que le voy a pagar menos es muy difícil porque la situación es de crisis. Pero lo que no podemos perder de vista los empleadores y los trabajadores es que este es el momento de unirnos, o sea, este es el momento de entender que de pronto el acuerdo que se le está ventilando o el que se le está proponiendo no es porque el empleador le quiera bajar el salario de forma caprichosa o no es porque haya una mala administración del dinero por parte de su empleador y por eso entonces le van a bajar el salario. No es tampoco por un descuido de su empleador que resulta que que es un descuidado con su negocio y entonces le va a tocar bajar el salario a todo el mundo. Tampoco es que su empleador es un tirano y le quiera bajar el salario. Yo pienso que esas teorías hay que desmontarlas rápidamente y hacerle caer en cuenta de pronto a los trabajadores que es una situación muy crítica para los empleadores, sobre todo porque no reciben dinero, nadie les quiere pagar, ¿sí? Porque las cadenas, todos estamos conectados por todas partes, o sea, si yo no le presto el servicio a mi cliente, pues no le puedo pagar a mi proveedor y mi proveedor no le puede pagar a sus trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, digamos, a una escala evidentemente infinita de negocios que dependemos los unos de los otros. Entonces, en ese orden de ideas, lo que debo decir es que hacer conciencia a nuestros trabajadores que se puede bajar el salario a través de un acuerdo es muy importante, indicando que la baja en el salario es temporal, es una baja en el salario que obedece a una situación de crisis para poder sobrellevar la crisis. Otra cosa que podemos utilizar para efectos de convencer a nuestros trabajadores, pienso de forma práctica, es decirles, hombre, le estoy garantizando que le voy a seguir pagando su salario, incluso sin prestar el servicio en algunos casos, pero se lo puedo pagar pues por mucho menos, ¿ya? Se lo puedo pagar por un valor menor. Entonces, en ese caso, evidentemente se puede llegar a esos acuerdos. Otra pregunta ha sido, bueno, ¿y se puede bajar menos del salario mínimo? Esa es una buena pregunta, ¿no? O sea, si yo tengo trabajadores de salario mínimo y le quiero bajar el salario a un valor inferior al salario mínimo, yo pienso que no se pueden hacer acuerdos que disminuyan el valor del salario inferior al salario mínimo, teniendo en cuenta que pues justamente las normas laborales no han cambiado, o sea, el Congreso de la República no se ha sentado a sesionar ni se ha levantado, digamos, la potestad que tiene el Congreso Nacional para efectos de modificar normas por parte del Ejecutivo. Eso no ha sido avalado y de ninguna forma es posible. Por lo tanto, no hay ninguna norma que nos permita rebajar el valor del salario por debajo del salario mínimo. Pero lo que sí se puede hacer, y ya vamos a pasar a mirar, son licencias remuneradas de forma parcial, que esa es otra modalidad para bajar, digamos, el pago por debajo del salario mínimo y mantener el contrato vigente a través de una suspensión. Eso ya lo vamos a mirar un poquito más adelante, pero la respuesta sería no se podría eh, generar pagos por debajo del valor del salario mínimo y tampoco se pueden hacer aportes al sistema de la seguridad social por debajo del salario mínimo, ¿ya? Entonces, ese es un tema importante. Eh, entonces, recuerden, sí se pueden hacer acuerdos para reducir salario, pero debe haber un acuerdo. Ahora, la otra pregunta generalmente es, bueno, ¿y cómo hago el acuerdo? No nos podemos ver, el trabajador no tiene dónde imprimir, o sea, materialicemos eso, o sea, volvamos lo práctico. Entonces, la respuesta es la siguiente. Para efectos de llegar a un acuerdo que formalmente se pueda soportar después, que no se me venga un problema jurídico, que después demanden a la empresa y haya un riesgo adicional, pues lo que tengo que decir es lo siguiente. En esos casos, podemos hacer acuerdos que se materialicen, por ejemplo, a través de WhatsApp o a través de mecanismos como, vea, lo voy a llamar y la llamada va a ser grabada y usted va a tener incluso una copia de esa llamada. ¿Listo? O sea, acordemos en que la llamada va a ser grabada y apenas inicien la llamada, indiquen esta llamada está siendo grabada para efectos de dejar la constancia de que llegamos a un acuerdo y que posteriormente pues el acuerdo queda vigente y queda en firme y ustedes guardan esa comunicación que hayan tenido con su trabajador. La otra, si de pronto el acuerdo se ha generado a través de WhatsApp, entonces guarden la conversación de WhatsApp, incluso mándenla por un correo a su gerente o a las áreas administrativas o al área contable o al área de nómina, indicando que se llegó a ese acuerdo y que el acuerdo quedó en ese sentido, ¿ya? Esa es otra forma de materializar esto. La otra manera es, pues si la persona tiene dónde imprimir o tiene cómo modificar el documento, pues que ponga la firma en un documento en blanco, le tome una foto y la pegue en el documento que ustedes le manden aceptando justamente el acuerdo
de disminución del salario durante la crisis. Entonces, miren que si hay formas de materializar estos temas en este momento a través de los mecanismos virtuales que hoy en día, pues afortunadamente contamos con ellos. ¿Listo? Entonces, eso para efectos de llegar a un acuerdo con los trabajadores. Esta misma modalidad que les estoy diciendo puede servir incluso para llegar al acuerdo de las vacaciones que hablamos inicialmente. O sea, si van a llegar a un acuerdo con respecto a las vacaciones, pueden hacer exactamente lo mismo. Llamada, WhatsApp, un correo electrónico de regreso donde digan si estoy de acuerdo con el tema de las vacaciones, o modificar el documento desde la casa si el trabajador tiene cómo hacerlo, que lo modifique, le ponga su firma y regrese el documento con la firma. ¿Listo? Bien. Eso para efectos del tema de los salarios. Ahí quiero hacer otra acotación, otro comentario más bien con respecto a otra posibilidad. Es el tema de los acuerdos para efectos de desalarizar. Esta es otra forma de buscar maneras de mantener el contrato vigente y llegar a acuerdos donde el empleador por ahora en esta fase inicial, recuerden que yo les hablé de 3 fases, en esta fase inicial pueda soportar económicamente mantener los contratos de trabajo vigentes. Entonces, otra forma puede ser decirle a su trabajador, hombre, yo no le puedo seguir pagando todo salarial, pero sí puedo soportar pagarle una parte de su salario y otra parte se la puedo pagar en beneficios. Entonces, habría que hacer una modificación al contrato de trabajo, es decir, hacer un otro sí al contrato de trabajo, donde se indique que el pago de salario será X, ¿cierto? Y que los pagos por concepto de auxilio, ¿sí? Por ejemplo, se pueden utilizar los auxilios, por ejemplo, el de alimentación, que hoy en día sería un auxilio bien interesante, pues se va a pagar como un auxilio a través del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, donde se indica pues que no constituye salario y que ha sido pactado de esa manera como no constitutivo de salario. ¿Ya? Tiene que quedar expresamente pactado a través del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, si no, no tendría validez. ¿Ok? Entonces, importante que eso lo tengan en cuenta. Se puede salarizar, pero siempre llegando a un acuerdo con el trabajador. Y siempre teniendo en cuenta el artículo 30 de la ley 1333 del año 2010, que indica que no se podrán hacer pagos por encima del 40%, no se podrán hacer pagos, perdón, no salariales por encima del 40% del valor del salario. En caso de que se lleguen a hacer, habría que aportar seguridad social sobre el exceso de ese 40%. Hay que revisar muy bien ese artículo 30, perdón, de la ley 1333 del año 2010, el cual no es que modifique el artículo 127 que refiere, 127 del Código Sustantivo del Trabajo que refiere sobre el salario, sino que hace es una limitación a los pagos no salariales para efectos de los pagos al sistema de la seguridad social. Entonces tengan en cuenta que preferiblemente, para no enredarse mucho, mi recomendación sería tengan en cuenta que todos los pagos que hagan no salariales, o sea, reduzcan el salario de su trabajador y hacen un pago que sea no salarial, pero que no exceda el 40% del salario. Básicamente sería esa la recomendación para que no tengan problemas más adelante. ¿Listo? Sobre todo que hay que cuidarse ahorita que si uno va a hacer esos acuerdos, si de pronto los pueden hacer o si la empresa tiene la posibilidad de hacerlos, de pronto con las personas que pueden seguir laborando, pero que no se les puede pagar todo salarial porque definitivamente no da el dinero, pues hombre, tener muy claro que posteriormente la UGPP, por ejemplo, va a seguir operando, los juzgados van a volver a operar, entonces si tenemos algún problema en el futuro, puede ser que esta situación, buscando una solución, se haya generado otro problema. Entonces, lo que no queremos es generar otro problema, entonces tengan muy en cuenta que todo debe quedar por escrito a través de un otro sí, y además de eso, respetando las normas básicas del derecho laboral y justamente las de la seguridad social, como sería este artículo 30 de la ley 1393 del año 1393, yo les dije 1333, 1393 del año 2010, disculpen, 1393. Hago esa pequeña aclaración. Bien, eso frente al tema de la desalarización. Esa es otra forma de mantener el contrato vigente o de tener personas, por ejemplo, que pueden seguir realizando su labor de forma remota. Ese es el caso de las personas que están en las áreas financieras, que ahorita van a ser de vital importancia o de vital, eh, de gran importancia en las empresas para efectos de calcular y hacer estrategias financieras para efectos de sobrellevar la crisis. Esto puede aplicar también para las áreas contables, esto puede aplicar para las áreas administrativas, de pronto para las áreas de seguridad y salud del trabajo que deban seguir trabajando,
si de pronto se puede llegar a un acuerdo de ese estilo con el trabajador. Interesante. Bien. Ahora pasemos a revisar un tema un poquito más drástico, ¿no? Que es el tema de que ha traído tantas preguntas y obviamente tanta incomodidad de pronto en los trabajadores porque no conocen muy bien la figura, y es la suspensión de los contratos de trabajo. La suspensión del contrato de trabajo, pues ya su nombre ya trae cierto pánico para el público o para las personas que están vinculadas a la empresa. Entonces, la idea es, primero que todo, desmontar la idea que no se pueden hacer suspensiones. Eso no es cierto. Sí se pueden hacer suspensiones. El Ministerio del Trabajo, a través de la circular 022, eh, no recuerdo muy bien si fue el 18 de marzo, pero la circular 022, eso estoy seguro el número, indicó que digamos que iban a revisar muy bien el tema de, de las suspensiones de contrato de trabajo, incluso de forma desacertada completamente indicó en su párrafo, creo que número 3, el párrafo 3 de esa circular, que es una circular de una sola página, dice que las suspensiones de contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito deben ser consultadas con un juez de la República. Eso, por ejemplo, es una absoluta locura en este momento decir una cosa como estas, porque, pues, primero los jueces y los juzgados están cerrados, o sea que no habría quien solicitarle el permiso en este momento si es que eso es lo que está buscando el ministerio. Segundo, en la ley no dice nada por el estilo, o sea, en ninguna parte dice que se deba solicitar una autorización o que se deba ventilar primero todo un proceso judicial para poder aplicar la suspensión de contratos por fuerza mayor o caso fortuito. Eso por ningún lado aparece. Entonces, no tiene sentido. Y por otro lado, pues ya salió una rectificación del Ministerio del Trabajo a través de uno de sus conceptos, indicando que pues ellos no son la autoridad competente para definir si hay fuerza mayor o caso fortuito, sino que ellos lo que podrán hacer es revisar en qué condiciones se generó la suspensión de los contratos. Es decir, por lo menos podrán tener la posibilidad de mirar o revisar si había lugar a la suspensión o no, pero nada más, o sea, no podrán tomar una decisión, digamos, de fondo frente a la suspensión, sobre la legalidad de la suspensión o no, ¿ok? Eso es muy importante decirlo. Los únicos que tienen esa competencia son los jueces de la República y en este momento los juzgados están cerrados. Con esto no quiero decir que, pues, por el hecho de que estén cerrados, entonces tenemos licencia para hacer lo que nos dé la gana o para hacer lo que queramos, pues evidentemente no. Hay que estudiar caso a caso si hay lugar a la suspensión de los contratos de trabajo o no. Y pasemos a mirar incluso de forma más detallada y más técnica el tema de las suspensiones de contrato de trabajo. Y despejemos algunas dudas que se han generado, que de pronto seguramente son dudas que ustedes tienen y ahorita, pues si quieren, podemos compartir un espacio de preguntas. Entiendo que en la mitad de la conversación podemos tener un espacio de preguntas y más adelante, o sea, al final, podemos hacer una segunda ronda. Pero les voy a plantear algunas que ya, pues ya obviamente nos han formulado producto de los clientes que asesoramos y obviamente algunas empresas o algunos clientes nuevos que han llegado producto de la situación. Entonces, algunas personas preguntan cosas como estas. Bueno, y la suspensión por fuerza mayor o caso fortuito, pues en qué condiciones se da. O sea, ¿qué realmente es una fuerza mayor o caso fortuito? O sea, ¿por qué se genera ese concepto de fuerza mayor o caso fortuito? Entonces, empecemos a despejar algunas situaciones. Primero, la fuerza mayor o caso fortuito es una situación que se da de forma involuntaria, es producto de una situación que viene ajena digamos, al actuar del empleador, sobre todo. O sea, no es producto de una actividad del empleador, no es producto de una mala decisión o de un problema económico, no es producto de esto, sino que es un hecho que viene de algo externo, como ha sido, por ejemplo, el caso pues, de la emergencia sanitaria, pero lo que genera realmente la fuerza mayor para efectos de suspender los contratos de trabajo ni siquiera es el coronavirus, ni siquiera es el hecho de no poder operar, o sea, el tema económico. Realmente lo que genera una fuerza mayor es la decisión del gobierno o la decisión del gobierno central, específicamente del presidente de la República, de hacer un aislamiento preventivo obligatorio.
Con esto no quiero decir que se haya equivocado el presidente, por supuesto que no, no estamos hablando de ese tema. Lo que quiero decir con esto es que la razón, o mejor dicho, digamos, el argumento por el cual se ha generado la fuerza mayor, en este caso, ha sido por una decisión gubernamental que tenemos que cumplir todos los ciudadanos colombianos, de aislarnos de forma preventiva y obligatoria. Esa es la razón principal por la cual se genera la fuerza mayor. Esa es la razón que tenemos que esgrimir y esa es la razón principal que le tenemos que demostrar al Ministerio del Trabajo, o por lo menos que le tenemos que notificar al Ministerio del Trabajo que estamos suspendiendo los contratos de trabajo por esa razón. Hay otra cosa que decir allí. Muchos me han preguntado, bueno, ¿y le tengo que pedir permiso al Ministerio del Trabajo para suspender los contratos de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito? La respuesta es un no rotundo. No hay que pedirle permiso. Lo que hay que hacer es informarle, que es diferente. Hay que notificarle. Esto en donde, digamos, encuentra soporte legal, artículo 67 de la ley 50 del 90. Se indica que se le deberá notificar al Ministerio del Trabajo acerca de la suspensión de contratos por fuerza mayor o caso fortuito. No hay que pedirle autorización, vuelvo y repito, que quede eso muy claro. No hay que pedirle autorización, solamente hay que informarle, nada más. ¿Cómo se le informa? Hay que hacer un documento por escrito, enviarlo por correo electrónico. Los correos electrónicos aparecen en la página del Ministerio del Trabajo para efectos de esas notificaciones, en las cuales uno argumenta de forma lógica pues las razones por las cuales se está generando la suspensión de los contratos de trabajo. Ahora, recordemos que suspender los contratos de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito no le aplica a todos los trabajadores de la empresa. Puede ser que haya trabajadores que puedan seguir realizando sus actividades desde casa, desde el hogar, que es el famoso trabajo remoto. Entonces tengan en cuenta que la suspensión del contrato de trabajo, preferiblemente, y esto es una recomendación, una sugerencia respetuosa que le hago a todos los participantes, preferiblemente lo dejemos como una de las últimas opciones, después de haber recorrido las anteriores, ¿sí? Busquemos que esta sea una de las últimas opciones, no solamente para beneficio de ambas partes, sino porque estamos en la primera fase, como lo he dicho, de la emergencia, y esta primera fase, pues, es una de las fases más complejas, ¿sí? Entonces, mi sugerencia es, si se hace la suspensión de contratos, pues háganlo de forma coherente, pero revisando muy bien cada caso particular, o sea, cada trabajador. Si es un trabajador que se le puede dar la oportunidad de hacer trabajo remoto, por favor revisemos esa posibilidad primero antes de suspender el contrato. Y pues si aún haciendo trabajo remoto, ese trabajo se disminuye muchísimo porque pues la operación de la empresa es la que genera que esa persona tenga trabajo por hacer. Entonces busquemos acuerdos como disminución de salario, como desalarización, como lo he mencionado ahorita, revisión del contrato de trabajo a partir del artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, etcétera. ¿Sí? Entonces esas son las oportunidades que hay que revisar antes de suspender todos los contratos de trabajo. Bueno, entonces ya hemos desmitificado ese tema que no se pueden hacer suspensiones. Sí se puede, es una gran falacia que no se pueda, sí se puede. Y por fuerza mayor o caso fortuito, sí se aplica la fuerza mayor o caso fortuito, sí se aplica. En todos los casos, o sea, para todas las empresas, no para todas las empresas. Y entonces ahora paso a explicar un poquito ese tema. ¿Por qué no para todas las empresas? Porque hay varias empresas o hay muchas empresas que están exceptuadas de cumplir el aislamiento obligatorio preventivo, producto de las actividades que hacen naturalmente, como es el caso, por ejemplo, de las empresas productoras de alimentos básicos, o por ejemplo las empresas que hacen domicilios, o las empresas que trabajan para efectos de fabricar, por ejemplo, medicamentos, o las plantas de producción que están dentro de la cadena alimenticia básica. Bueno, estas empresas entran dentro de las empresas que tienen alguna excepción. El caso, por ejemplo, de las empresas de construcción que están realizando alguna construcción y de pronto la construcción está a medio hacer, o de pronto hay un riesgo de que se venga abajo la estructura que se estaba generando. Entonces, estas empresas tienen ciertas
posibilidades de movilización o ciertas posibilidades de seguir ejecutando su labor. Hasta cierto punto, evidentemente, hay que revisar muy bien cuál es el desarrollo de este aislamiento preventivo obligatorio, pero por ahora, basándonos en el decreto presidencial, el decreto 457, pues evidentemente sí hay algunas empresas que les aplica esa excepción. Entonces, si le aplica la excepción, esto no quiere decir que todos los contratos de trabajo tengan que estar vigentes de la compañía. Puede ser que a algunos contratos de trabajo se les pueda aplicar la suspensión del contrato. Eso era justamente lo que quería mencionar con respecto a esto. Recuerden que los contratos de trabajo son contratos individuales y a cada uno le aplicará una situación diferente dependiendo del cargo en el que se encuentre o de la ejecución del trabajo que tenga. Entonces, habrá que revisar muy bien las empresas que tengan esa excepción y cada una de las personas que trabaja en esa compañía. ¿Listo? Entonces, eso para efectos de las empresas que están exceptuadas. Ahora, pensemos en esta otra cosa. Recientemente salió también o se está rotando, por ahí ustedes saben que la información ahorita viaja a una velocidad muy importante. Eh, digamos que viaja a una velocidad muy, muy importante y es el tema de las licencias no remuneradas. Ya veo que por acá hay unas preguntas bien interesantes, ya vamos a pasar ese espacio, de pronto a la ayuda de la moderadora podemos encontrar ese espacio para efectos de esas preguntas y las respuestas, pero ya voy a pasar allá. Entonces, pensando en el tema de las licencias no remuneradas, recientemente salió digamos, otra circular, otra resolución del Ministerio del Trabajo por medio de la cual se indicó que las licencias no remuneradas no se podían solicitar por parte del empleador. Pues miren, yo lo que debo decir frente a eso, o ese es el rumor pues que se está generando entre los trabajadores. Yo lo que les puedo decir primero que todo es que eso no es cierto. Lo primero es desmontemos esa teoría. Sí se pueden solicitar licencias no remuneradas. Ahora, ¿de quién deben provenir? Deben provenir del trabajador hacia la empresa. Pueden ir de la empresa hacia el trabajador también siempre y cuando la empresa sea muy clara explicándole los efectos de esa licencia no remunerada. Mi recomendación para todos los empresarios y para incluso los trabajadores es no sienta que lo están atropellando, no lo están atropellando. Lo que está buscando el empleador es un equilibrio para poder mantener el contrato vigente, se siga causando prestaciones sociales, como es el caso de la prima de servicios, porque las otras ya vamos a ver que los efectos de la suspensión del contrato de trabajo tienen unos efectos también en las prestaciones sociales, pero la prima se sigue causando. Y lo más importante en este momento que estamos viviendo de crisis sanitaria, se sigue pagando los aportes al sistema de la seguridad social, específicamente a salud y pensión. Entonces, en ese orden de ideas, pues estamos hablando que la licencia no remunerada no la podemos satanizar. Es una de las opciones que tienen los trabajadores y los empleadores para llegar a un acuerdo. Entonces, miren que la licencia no remunerada no es que no se pueda acordar o no es que no se pueda solicitar o no es que no se pueda ventilar esa posibilidad con nuestros trabajadores. Sí se puede, pero la recomendación es que se llegue a un acuerdo. Igualito a lo que hemos hablado anteriormente con relación a las vacaciones y con relación a los acuerdos para disminución de salario o de salarización, sí se puede realizar esa clase de acuerdos con respecto a las licencias no remuneradas en este caso. ¿Listo? Entonces, sí se puede, quitemos esa satanización que hay por parte del ministerio, que no es cierto. Realmente no hay ninguna norma que lo impida, no hay ninguna ley que impida que se entreguen licencias no remuneradas por parte de los trabajadores hacia el empleador o incluso que se llegue a un acuerdo para efectos de la licencia no remunerada. Bueno, eso frente a las opciones que tenemos en este momento en la suspensión del contrato de trabajo. Hay otra cosa que no quiero dejar allí en el tintero, es la licencia no remunerada es una forma de suspender el contrato de trabajo, ¿no? Artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, numeral cuarto. En el numeral cuarto hablan de las licencias no remuneradas. Es una forma de suspender el contrato, es decir, que tiene los mismos efectos que suspender el contrato de trabajo, ¿ok? Voy a hablarles rápidamente de los efectos de la suspensión de los contratos y pasamos a las preguntas, ¿vale? Entonces tenemos lo siguiente. Lo siguiente es las suspensiones de contrato de trabajo ya sea por fuerza mayor,
o caso fortuito, o ya sea a través de la licencia no remunerada, o incluso si quisiéramos optar por el numeral tercero, que habla de la suspensión del contrato de trabajo por problemas económicos sobrevinientes, pero en esa causal tercera sí tenemos que pedirle permiso al Ministerio del Trabajo, y la verdad es que en este momento, pues el Ministerio del Trabajo no nos va a dar una autorización para suspender contratos, la verdad. Esa es la posición que ha tenido el Ministerio. No es muy recomendable esa causal, salvo que no haya otra por ventilar. Yo les diría que los efectos son los siguientes. Los efectos de suspender el contrato de trabajo son: no hay prestación del servicio por parte del trabajador, o sea, el trabajador usted no le puede solicitar que haga absolutamente nada durante el tiempo que esté suspendido el contrato. No hay pago de salario, por lo tanto, porque como no se presta el servicio, pues evidentemente no hay pago de salario. No hay pago de prestaciones sociales como, por ejemplo, las vacaciones, es decir, no se causa esa prestación social, o sea, los días no los vamos a contabilizar al momento de liquidar esa prestación social, ni vacaciones, ni cesantías y, por supuesto, intereses a las cesantías. Solamente se sigue causando la prima de servicios. Esa prima de servicios se sigue causando normalmente, y recordemos que en el calendario de pagos de prestaciones sociales, la prima de servicios es la que viene más prontamente. Hay que pagarle el 30 de junio, o sea que de esa, si no nos vamos a salvar, y hay que pagar. ¿Listo? Por ahora, así están las cosas, no ha habido ninguna modificación con respecto a las primas. Se debe seguir pagando seguridad social a pensión y salud. Allí hay un tema interesante. La salud hay que pagar el 8.5% sobre el valor del salario, y el 4% que normalmente el trabajador debería aportar, pues en este caso no lo va a hacer y no está obligado a hacerlo. Y el empleador no está obligado a pagar ese 4% adicional. ¿Listo? Solamente se paga el 8.5%. Ahora, con relación a la pensión sí se paga el 16% completo, pero el 4% que debería aportar el trabajador lo va a aportar el empleador. Cuando se reanude el contrato de trabajo, entonces ese 4% se lo puedo descontar a mi trabajador incluso de la nómina. Es decir, que la plata es una plata prestada, ¿ya? O sea, ese 4% correspondiente a la pensión es una plata prestada, no es regalada, es una plata prestada. Bien, no se tiene que pagar ARL porque el trabajador no está prestando el servicio. No se tiene que pagar auxilio de transporte. No se tiene que pagar tampoco beneficios extralegales, como es el caso de auxilios de alimentación, auxilios de rodamiento, auxilios de desplazamiento, como los hayan llamado. Tampoco se tienen que pagar auxilios de otra clase. O sea, los auxilios que estén condicionados a la prestación del servicio se podrían suspender válidamente. ¿Ok? Se podrían suspender válidamente. Luis Miguel, hola, Sí. buenas tardes. Hola, buenas Iniciamos tardes. con la ronda de las preguntas, ¿te parece? Vale, perfecto, perfecto. Ok, perfecto. La señora Judy Esperanza pregunta, ¿los auxilios de movilidad o rodamiento no constitutivos de salario, el empleador los puede dejar de pagar al empleado de manera unilateral? Sí, la respuesta es sí. Justamente estábamos hablando de ese tema. Muchas gracias por la pregunta. La respuesta es sí, se puede, de forma unilateral, se puede dejar de cancelar esos valores correspondientes a valores por concepto de auxilios, ya sea de movilidad, de rodamiento, de celular. Todos estos auxilios que estén condicionados a que se esté prestando el servicio y que estén pactados a través del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo se pueden suspender. La recomendación que yo hago es en la suspensión, o sea, en el documento de suspensión, pues hay que indicar esto, ¿no? O sea, esto hay que indicarlo al trabajador para que el trabajador tenga claridad acerca del tema. Es muy importante que eso quede muy claro para el trabajador. Obviamente va a generar cierta incomodidad, pero lo que hay que explicarle también es los beneficios, pues, de la suspensión para ambos lados. O sea, la suspensión, como ya lo vengo diciendo, no es la terminación del contrato de trabajo, y por lo tanto pues sigue vigente los pagos al sistema de la seguridad social, que en este momento es uno de los puntos más delicados y más importantes, pues teniendo en cuenta que estamos en una emergencia sanitaria. Entonces la respuesta es sí, se pueden unilateralmente suspender esos pagos. Perfecto, continuamos con la otra de Melissa Rodríguez. Sí, señor. Quería preguntar si la empresa contratista maneja con su personal contratos de obra y labor
y la constructora contratante suspende los contratos y no hay ingresos para la empresa, ¿se puede liquidar los contratos del personal y cómo se le notificaría al trabajador? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Es una pregunta muy interesante. Los contratos de obra o labor son un gran reto en este momento, porque el contrato de obra o labor tiene conceptualmente una virtualidad, y es que inicia con la obra y finaliza pues con la terminación de esa misma obra. En este momento las obras de construcción, las obras asociadas a la construcción, pues evidentemente están suspendidas por la obligación de hacer el aislamiento preventivo obligatorio que ha indicado el gobierno nacional. Yo pienso que en este momento terminar esos contratos sería un error, porque si los terminamos, pues estamos diciendo que la obra o la labor finalizó, y no es así, realmente está suspendida. Entonces, en ese orden de ideas, pienso que lo que hay que hacer es suspender los contratos de trabajo en virtud de una fuerza mayor o caso fortuito, como lo hemos explicado, y pues evidentemente habrá que mantener durante un tiempo o durante el tiempo de la emergencia sanitaria y el aislamiento obligatorio, pues los contratos suspendidos. Esa sería mi recomendación. En este momento terminar esos contratos, pienso que puede generar la posibilidad de que el día de mañana demanden a la empresa y soliciten el pago de la indemnización por el tiempo que faltaba para finalizar la obra o la labor. Recordemos que los contratos de obra o labor, como están condicionados a la finalización de la obra, pues generalmente tienen un estimado de tiempo para finalizarse. Por ejemplo, ejemplificando nos entendemos mucho más fácil. Por ejemplo, uno dice, el señor trabajador tiene que pintar esta cantidad de bloques y arranca el día tal de enero y finaliza en junio del 2020. Y está estimado el tiempo de ejecución de esa manera. Si eso está pactado, está bien pactado dentro del contrato de trabajo de obra o labor, pues el trabajador evidentemente podría cobrar ese tiempo por concepto de indemnización, porque la obra o la labor no ha finalizado, realmente está suspendida, y está suspendida es por una situación totalmente ajena. Entonces, mi recomendación sería suspender los contratos. Perfecto, continuemos con unas últimas dos preguntas y las otras las dejamos finalizando la conferencia. Marta Lucía Naranjo pregunta, si se suspende el contrato de trabajo, ¿existe una novedad para remarcar en el pago de la pila en los diferentes operadores? Bien, buena pregunta. Muchas gracias por esa pregunta. Mire, para materializar esa suspensión de los contratos de trabajo, evidentemente hay que hablar con los operadores de pila para cuando se vaya a hacer el pago de la seguridad social. Lo que entiendo es que en este momento, pues muchos, para materializar eso bien y ponerlo bien práctico, hay muchos empleadores que hicieron el pago de la seguridad social ahorita, o lo van a hacer ahorita, los primeros días de abril, correspondiente al mes de marzo, que es lo normal. Todos pagamos seguridad social mes vencido, incluso los independientes ya pagan seguridad social mes vencido. Entonces, en ese orden de ideas, pues marzo habrá que pagarlo completo, ¿sí? Completo, salvo que hayan llegado a acuerdos antes digamos, antes de que finalizara marzo, y hayan acuerdos de disminución de salario, pues habría que indicar en la planilla pila la novedad de variación transitoria de salario, y pues eso bajaría un poco la seguridad social del mes de marzo. Pero recordemos que como se paga mes vencido, entonces, evidente, para responder la pregunta de la persona, la respuesta es sí, se tiene que hacer la novedad, ¿sí? Hay que hablar con los operadores de pago pila, con cada uno de ellos. Pienso que lo mejor es hablar con ellos directamente por los canales de atención para que ellos asesoren para realizar el pago y hacer la novedad. Pero sí se hace, y se tiene que hacer ya en mayo, ¿sí? Porque cuando se pague la seguridad social de abril, pues ese pago se va a hacer en mayo. Entonces la respuesta es sí, hay que tener eso muy presente para el mes de mayo, los primeros días, para pagar los aportes al sistema de la seguridad social a través de la pila. Ahora, puede ser, esto que voy a decir, pues evidentemente es una especulación, porque hasta ahora no ha salido nada por parte del gobierno nacional, pero creo que es bastante evidente por lo que ha ocurrido en el mundo y por las declaraciones que ha habido por parte de los diferentes epidemiólogos colombianos y por el ministro de Salud, perdón, que ha sido muy enfático en este tema de la cuarentena. Es muy probable que después del 13 de abril, o más bien llegado el 13 de abril, nos obliguen a otro aislamiento preventivo obligatorio. Es muy posible, ¿ya? Entonces, hasta ahora,
la suspensión de contratos solamente con las normas que tenemos hoy en día y con el decreto, en virtud del decreto 457 del año 2020, la suspensión de contratos por fuerza mayor o caso fortuito solamente puede ir hasta el 13 de abril. O sea, más del 13 de abril no puede ir. O sea, si pactamos, digamos, o pactamos no, sino que si mandamos una comunicación diciendo que los contratos van a estar suspendidos hasta el 30 de abril, del 15 de abril en adelante, esa suspensión no tiene piso por ahora. O sea, hoy no tiene piso jurídico. Entonces, la recomendación es, esperemos a ver qué dice el ministerio, qué dice, perdón, el gobierno nacional, y si se genera, digamos, un nuevo decreto de aislamiento preventivo obligatorio, pues allí sí vamos a poder prorrogar la suspensión y va a haber que hacer un nuevo documento informándole a nuestros trabajadores y al Ministerio del Trabajo que se suspendió nuevamente el contrato, ¿ya? A través de la fuerza mayor o caso fortuito o a través de las diferentes modalidades que hemos ya revisado en la charla. Pero la respuesta puntualmente para la persona que hizo la pregunta es sí se tiene que hacer la novedad y la novedad se hace es en mayo, ¿listo? Si de pronto por alguna razón el 14 de abril ya no tenemos cuarentena, o más bien el 13 de abril en horas de la mañana, 8 de la mañana, ya la cuarentena ya no está y el aislamiento preventivo obligatorio finalizó, pues evidentemente al momento en que se vaya a pagar la seguridad social en mayo, pues habrá que hacer la novedad de que pues hubo una suspensión hasta el 13 de abril y del 13 de abril en adelante, o sea, el 13 incluido en adelante, pues no había suspensión y ahí el contrato pues seguía normal, o sea que habría que pagar seguridad social sobre el contrato normal. ¿Listo? Esa sería la respuesta. Perfecto, muchas gracias. Continuemos con las últimas dos preguntas de la mitad de la conferencia. Carolina Oviedo pide que le menciones cuál es el artículo de las licencias no remuneradas. Sí, artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, numeral cuarto. Perfecto, gracias. Y la última pregunta de Patricia Rojas, ¿la suspensión de contratos interrumpe el periodo de prueba? Bueno, bien, buena pregunta. La respuesta es no. La respuesta es no. No rotundo, no interrumpe el periodo de prueba. Habría que tomar una decisión. Es una muy buena pregunta. Miren, hay muchas personas o varias empresas que lo que han dicho es, bueno, está en periodo de prueba. Como en el periodo de prueba, lo que se dice es, se podrá terminar el contrato de trabajo de forma unilateral porque está en periodo de prueba, así lo dice el artículo, pues muchas empresas optaron por terminar el contrato sin dar ninguna explicación. Pero recordemos que la jurisprudencia ha ampliado, la jurisprudencia me refiero es a los fallos judiciales promovidos o proferidos por la Corte Suprema de Justicia de Sala Laboral y por la Corte Constitucional. Recordemos que, bueno, digamos que para los que no son abogados, entiendo que no todos somos abogados aquí en la charla, es importante decirlo, las decisiones que tomen las altas cortes en Colombia son una fuente de derecho, igual que la ley, ¿ok? Entonces, su jurisprudencia, que en última son sus fallos, pues hay que acatarlos, para todos hay que acatarlos, ¿ok? Como si fuera una ley. Entonces, en ese orden de ideas, pues la Corte Suprema de Justicia de Sala Laboral y la Corte Constitucional, de forma pacífica, o sea, sin ningún sobresalto, sin estar en desacuerdo los unos con los otros, y no, estando completamente de acuerdo, pues han indicado que el periodo de prueba se utiliza justamente para poder evaluar las aptitudes de la persona, ¿sí? O sea, si realmente la persona tiene esas aptitudes para poder ejecutar ese trabajo. Entonces, si en este momento nosotros corremos a terminar el contrato de trabajo de la persona por simplemente diciéndole, no se sigue el contrato porque usted está en periodo de prueba y es válido, pues estamos cometiendo un error porque realmente no le estamos dando razones referentes a sus aptitudes, o sea, no hubo una evaluación de las aptitudes, sino que realmente la terminación del contrato obedece pues a la situación económica y esa no sería una justa causa. Entonces, ahí hay que tener cuidado con esos contratos, o más bien con las personas que se encuentran en periodo de prueba. Yo les diría ahí en esos casos es mejor lleguen a un acuerdo con esos trabajadores para la finalización del contrato o simplemente pues suspenderlo también como el de los demás, porque no habría otra forma en este momento de hacerlo. La respuesta para la pregunta es no se prorroga el periodo de prueba. O sea, el periodo de prueba no es que simplemente se cambie y entonces cuando salgamos de la situación económica o la situación de crisis, entonces continúe nuevamente ese periodo. No, realmente no es así. ¿Listo? Perfecto, Ese muchas sería el gracias.
Muchas Vale. gracias, Luis Miguel. Continuamos entonces con tu conferencia y ya finalizando, le damos la oportunidad a las otras personas que tienen varias preguntas. Vale, perfecto, vale. Bueno, digamos que recientemente, como para que pasemos a otros temas interesantes, recientemente se decretaron o se promulgaron un par de decretos, ¿cierto? Específicamente, realmente fueron entre ayer y anteayer, se profirieron dos decretos, que fue el decreto 488 del 27 de marzo, bueno, este fue un poquito más atrás, eh, y otro que fue, ya les digo exactamente el número, porque se han proferido varios. Eh, Tenemos el 488 que les mencioné ahorita, el 27 de marzo del 2020, que fue proferido por parte del Ministerio del Trabajo. Les recuerdo 27 de marzo. Y tenemos otros dos, otro que es la resolución, perdón, yo les dije decretos, discúlpenme que no son decretos. Ya les confirmo. Primero es el decreto legislativo, sí, el 488, decreto legislativo número 488 del 27 de marzo del 2020, promovido por el Ministerio del Trabajo. Ese es uno que ya les voy a mencionar de qué se trata. El otro es, la otra es una resolución número 853 de 2020, 30 de marzo, el 30 de marzo. Y el otro es un decreto, que es el decreto 500 del 31 de marzo del año 2020, o sea, del día de ayer. ¿Listo? Esos son digamos, novedades que tenemos todas promovidas y emitidas por el Ministerio del Trabajo. Y ya vamos a ver su alcance y pues por qué fueron proferidas. Entonces, miren, primero pasemos a mirar el decreto legislativo 488 del 27 de marzo del 2020. En su parte resolutiva, este decreto menciona que el objeto del mismo es, pues, adoptar unas medidas en el ámbito laboral para el fin de promover la conservación del empleo y dar alternativas a los trabajadores y a los empleadores frente a la emergencia económica. Digamos que ese es el objeto principal de este decreto 488. Tiene un ámbito de aplicación que está directamente relacionado con las administradoras de riesgos laborales y las sociedades administradoras de fondos de pensiones y las cajas de compensación. El artículo tercero menciona el retiro de las cesantías, que este era un tema que estaba, digamos, estudiándose y mirando a ver cómo se iba a lograr materializar esto, o sea, cómo lograr ese retiro de cesantías. Y lo primero que hay que decir es que el retiro de las cesantías se podrá hacer siempre y cuando la persona haya aportado esas cesantías o haya escogido como administradora de cesantías fondos privados. En este caso serían, pues, Porvenir, digamos, el otro Horizonte, digamos, todos los fondos privados, Protección, serían los fondos que naturalmente estarían administrando estas cesantías y de frente a los cuales se podría hacer la solicitud del pago de las mismas, ¿ya? O más bien retirarlas, el retiro de las mismas. Entonces, lo primero que hay que decir es que solamente aplica para los fondos privados, ¿sí? El retiro de cesantías. Sí se puede hacer bajo unos requisitos o unas recomendaciones específicas. Primero, hay que decir que el empleador debe entregarle a su trabajador una carta o una certificación donde se indique que sus ingresos se han modificado o que se han disminuido. Ya sea entregar, por ejemplo, el acuerdo de la disminución del salario que hemos dado, ¿cierto? El acuerdo entre las partes que es perfectamente válido, pero pues que da lugar a justamente una disminución del ingreso. Y la otra es justamente la suspensión de los contratos de trabajo. Ese puede ser uno de los documentos que puede presentar el trabajador frente a la administradora de cesantías para efectos de, pues, indicarle que efectivamente ya no tiene ingresos y para poder retirar sus cesantías. Ahorita por allí creo que vi que una de las preguntas, lo que pasa es que son muchas preguntas, qué pena no responderlas absolutamente todas inmediatamente, pues evidentemente el tiempo es difícil, pero lo que sí les puedo decir es que
Para las vacaciones, por ejemplo, por ahí vi que alguien preguntaba que con cuánto tiempo se debe avisar el tema de las vacaciones y el tema de las suspensiones. El tema de las suspensiones, pues al menos el día anterior a la suspensión, lo que puedo decir es que se debe notificar la suspensión por lo menos con un día de antelación. Y con respecto a las vacaciones, ya se reglamentó también el tema y es el aviso sobre el disfrute de vacaciones se debe hacer con un día de anticipación también. Esto está en el numeral cuarto, en el artículo cuarto del decreto 488 emitido el 27 de marzo de 2020. ¿Listo? El artículo quinto habla de los recursos del sistema de riesgos laborales para enfrentar el coronavirus. Y pues digamos que allí el Ministerio del Trabajo indica que esos aportes que se han hecho, pues se van a invertir todos en la promoción y prevención de las empresas afiliadas a las diferentes ARLs para efectos de disminuir el contagio y la propagación del virus. Posteriormente, el artículo sexto habla de un tema muy interesante que son los beneficios relacionados con el mecanismo de protección al cesante, hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia sanitaria, ¿no? Y allí tenemos un tema bien interesante y es que, digamos, a los trabajadores dependientes o independientes, ojo con esto, que tengan, que sean de la categoría A o B de cotizantes, y que se encuentren cesantes o que hayan realizado aportes a una caja de compensación familiar durante el último año de forma continua o de forma discontinua en el transcurso de los últimos 5 años, o sea, de los 5 años anteriores, al menos que un año hayan hecho aportes de forma continua o discontinua, recibirán, además de los beneficios contemplados en el artículo 11 de la Ley 1636 del 2013, una transferencia económica para cubrir gastos de acuerdo con las necesidades y prioridades de consumo de cada beneficiario, por un valor de 2 salarios mínimos mensuales vigentes divididos en 3 mensualidades iguales, o sea, 3 mensualidades del mismo valor, que se pagarán mientras dure la emergencia y en todo caso máximo por 3 meses. Eso se encuentra indicado en el artículo sexto del decreto 488. Miren que esta es otra forma pues, de negociar con los trabajadores o de darles opciones. Obviamente, esto está dentro de la fase, pienso que la fase número 2. Recordemos que lo que hicimos fue dividir esto en 3 fases. La primera fase yo creo que fue la fase, o está siendo la fase entre el 24 de marzo, que fue ya el aislamiento absoluto, hasta el 13 de abril. Esa es la primera fase. Esa primera fase se está controlando porque las empresas tienen todavía cómo entregar vacaciones. Algunas empresas pudieron hacer el pago de la nómina hasta el 30 de marzo, entonces se supone que la persona va a tener dinero hasta el 15 de abril, hasta que le llegara su próxima quincena normalmente. Ese sería como lo obvio y no habría ningún problema. Pero la fase 2, que la fase 2 ya empieza es a partir del 14 de abril para adelante, pues hombre, esa fase 2 ya es más compleja, o sea, ya el trabajador va a decir, yo no tengo ingresos, y ahí va a empezar a generarse de pronto algún tipo de caos, de presión, y pues hay que tener muy en cuenta las opciones que tenemos para los trabajadores. Entonces, la recomendación que les hago a todos es revisar este artículo sexto del decreto 488 del 27 de marzo del 2020, donde dice que pues incluso se podrá entregar hasta 2 salarios mínimos a algunas personas y esos 2 salarios mínimos se los van a entregar, digamos, en tres mensualidades. Digamos que teniendo en cuenta que el salario mínimo está en 878,803 y estamos hablando de 2 salarios, estamos hablando de 1.757.000 pesos y eso dividido en 3 son 585.868 pesos. O sea, 586.000 pesos básicamente lo que va a recibir en 3 oportunidades la persona que acceda a este beneficio, que pues no está mal, o sea, recibir casi 600.000 pesos o recibir 586.000 pesos en un momento de crisis absoluta donde no hay ingresos, creo que es un gran alivio para muchas personas y va a dar la posibilidad de por lo menos adquirir víveres o adquirir lo básico para sobrellevar la crisis en estos momentos. Entonces, ese es un tema interesante. Otra cosa que se ha dicho a través de este decreto 488 es pues el apalancamiento de los recursos para el cubrimiento de los beneficios. Digamos que ahí se indica de dónde va a salir este dinero, ¿sí?
Pues está claro que el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo importante para efectos de dar estas opciones o estas posibilidades para las personas o para todos los que estamos en estas situaciones. Entonces, este es otro tema que es importante decir que sí los recursos están siendo verificados. Listo, ese digamos que sería la parte principal, el resto ya es un poco más de dónde va a salir estos recursos y cuál es el objetivo del tema, pero básicamente ese artículo sexto y el artículo cuarto y sexto importantes, también el artículo tercero, que es el retiro de las cesantías de este decreto 488 del 27 de marzo del 2020. ¿Listo? Entonces, bien, ya agotamos el tema del decreto 488. Miremos el 853, la resolución 853 del año 2020. Espero que todos me sigan con estos temas. De pronto es un poquito pesado el tema de los números y todo esto, pero el número de las circulares y los decretos, pero la idea es que me vayan siguiendo un poquito la pista con el tema de las últimas situaciones o circunstancias que ha indicado el Ministerio del Trabajo. Bueno, en la resolución, 853 de 2020, lo que están haciendo es justamente mencionando algunos temas referentes a la protección al cesante, justamente con relación al decreto que acabamos de hablar, que es el 488 del 27 de marzo del 2020. Esta circular está dirigida a aclarar algunos puntos del decreto que acabamos de estudiar, específicamente el tema de los beneficios relacionados con el mecanismo de protección al cesante. Entonces, miren que eso hace referencia al artículo sexto que les acabo de mencionar y dice que, pues, que es pertinente recordar que la ley 1636 del 2013 creó un mecanismo de protección al cesante con el fin de mitigar los efectos del desempleo, ¿sí? Esa ley ya había, digamos, de forma un poco visionaria indicado que si hay un tema de cese de actividades, pues se podría apelar a esto. Entonces miren lo que dice que los trabajadores relacionados principalmente con la disminución de los ingresos económicos de los trabajadores y sus familias y la desprotección frente al sistema de la seguridad social integral, para lo cual estableció dos beneficios concurrentes. Entonces, el primero, aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensiones, calculado sobre un salario mínimo legal mensual vigente, y el cesante que así lo considere podrá, con cargo a sus propios recursos, cotizar al sistema de pensiones por encima de un salario mínimo legal mensual vigente si así lo considera. Número 2, tendrá acceso a la cuota monetaria del subsidio de familia o el subsidio familiar en las condiciones establecidas en la legislación vigente aplicable para el sistema de subsidio familiar. Esto con respecto a las cajas de compensación. Y que el beneficio creado en el artículo 6 del decreto 488-2020 hará parte del mecanismo de protección al cesante contenido en las normas anteriores, por lo que es necesario establecer medidas para la operación y entrega de este beneficio a través de las cajas de compensación familiar. Entonces, miren que la parte resolutiva de esta circular lo que dice lo siguiente. Recordemos que estamos en la circular 853 del Ministerio del Trabajo, la cual fue proferida el 30 de marzo. ¿Listo? Y allí lo que nos dice en la parte resolutiva es justamente que el ámbito de aplicación de la resolución se aplicará a los trabajadores que se encuentren cotizando en la categoría A y B y que se postulen al subsidio de emergencia, que no perciban efectivamente pensión de vejez, no pueden percibir ni pensión de vejez, ni de invalidez o de sobrevivientes, y que hayan realizado aportes a una caja de compensación familiar durante un año continuo o discontinuo en el transcurso de los últimos 5 años, lo que les mencioné ahorita. Y mientras permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia económica. O sea, si la emergencia económica pasa, pues ya no habrá lugar a este beneficio, por supuesto. Los beneficios, como ya lo hemos visto, es aporte al sistema de la seguridad social en salud y pensión, calculado sobre un salario mínimo legal mensual vigente. El cesante que así lo considere podrá hacer pagos por encima del salario mínimo en pensión. Acceso a la cuota monetaria del subsidio familiar en las condiciones establecidas en la legislación. Una transferencia económica, como ya lo vimos, de 2 salarios mínimos dividido en 3 meses, que da más o menos 586.000 pesos.
y aplicación del beneficio de normas para beneficiarios en espera de la decisión definitiva, pues que digamos que es todo un tema de solicitar el subsidio y pues que realmente les den el subsidio, o sea, cómo materializar eso. Dice que las personas a la fecha de expedición de la presente resolución hayan presentado una solicitud para acceder al mecanismo de protección al cesante en los términos de la Ley 1636 de 2013 y se encuentran a la espera de la decisión definitiva por parte de la Caja de Compensación Familiar, podrán acceder a las prestaciones previstas en el artículo 6 del decreto 488, que es el que la acabamos de revisar, una vez cumplidos los requisitos indicados en el artículo 5 de la presente resolución. ¿Listo? Requisitos para acceder al beneficio económico son los siguientes. Los cesantes que se postulen para acceder al beneficio de que trata el artículo 6 del decreto 488 tienen que acreditar lo siguiente. Tomen nota de esto o pues revisen la circular. Realmente la circular está a disposición de todo el mundo. Incluso a través de FENALCO creo que podemos incluso montar esa información. Me corregirán acá las personas que están dirigiendo la charla en FENALCO, pero creo que podemos hacerlo, enviar esta información, si no la tienen, y es el artículo el numeral primero del artículo 5 dice que es una certificación sobre la terminación del contrato de trabajo en caso de trabajadores dependientes o el cese de ingresos en caso de independientes. Ojo que miren que el requisito para acceder al beneficio económico es que el contrato esté terminado, ¿ok? O en el caso de los independientes, que no tengan ingresos, ¿ok? Diligenciar de manera electrónica el formulario único de postulación al mecanismo de protección al cesante. Para aquellos beneficiarios que no puedan diligenciar el formulario de manera electrónica, podrán descargar en la página web de la respectiva caja de compensación para diligenciarlo, firmarlo y remitirlo a la caja de compensación. Y para la acreditación del tiempo de aportes a la categoría de postulante previsto en el artículo 6 del decreto 488, se dice que en el evento en que existan aportes realizados a una caja de compensación diferente, se realizará la validación de las respectivas cajas y la caja de compensación familiar requerida deberá contestar en un término de 3 días hábiles. Después dice los mecanismos idóneos para la solicitud y erradicación del beneficio. Dice la Caja de Compensación Familiar se encargará de adoptar los mecanismos necesarios con el fin de facilitar a los usuarios la recepción y erradicación de los documentos previstos y la pérdida de las prestaciones, que es el artículo 7 que habla que los cesantes a quienes se les haya reconocido las prestaciones derivadas del mecanismo de protección al cesante perderán los beneficios en los siguientes casos. Uno, en el caso de que sea reconocida una pensión de invalidez o de vejez o de sobrevivencia, en caso de que obtengan una fuente formal directa de ingresos o una actividad remunerada, en caso de renuncia a las prestaciones económicas al mecanismo, en caso de que se rechacen sin una causa justificada la ocupación que le ofrezca el servicio público de empleo, siempre y cuando ella le permita ganar una remuneración igual o superior al 80% de la última devengada. En caso de que el aspirante se postule a una caja de compensación familiar para tener los beneficios, para estos efectos el formulario de postulación deberá establecerse una casilla en la que bajo la gravedad de juramento el aspirante manifieste que solo se ha postulado a una caja de compensación. Bueno, básicamente en este decreto, en esta circular, en esta resolución, la 853, pues indican cada uno de los pasos que se tienen que dar para efectos de solicitar este beneficio económico y en qué casos aplica y en qué casos no. ¿Listo? Entonces los invito a que le hagan una lectura obviamente rigurosa y detallada a la parte resolutiva. Y finalmente tenemos el 31 de marzo un decreto legislativo que es el número 500 que habla de esta parte, digamos, este decreto 500, digamos que su objetivo es incluir a las administradoras de riesgos laborales de carácter público dentro de las acciones contempladas en el artículo 5 del decreto legislativo 488, ¿sí? Donde habla que se aplicará a las administradoras de riesgos laborales de carácter público una acción y promoción de la prevención por parte de las administradoras del tema del coronavirus y pues obviamente los ingresos que tengan producto de los aportes al sistema de la seguridad social, específicamente a riesgos laborales, pues todos esos recursos van a ir destinados a la prevención y promoción, del tema del COVID-19 o del coronavirus. ¿Listo?
esa es básicamente la información más reciente, eso es lo último que se ha generado por parte del Ministerio del Trabajo. Creo que hasta allí, digamos, el tema principal de la charla, que creo que podemos abrir a la nueva ronda de preguntas. Sí, Luis Miguel. Primero confirmar que a todas las personas participantes de esta conferencia se les va a enviar un documento con los decretos que se han estado mencionando en todo este tiempo. Agradecerte por el espacio y vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Tenemos aquí, ¿puedo suspender los contratos de los aprendices por fuerza mayor o caso fortuito? Bueno, excelente pregunta. Muchas gracias por la pregunta. La respuesta es la siguiente. Sí se puede, siempre y cuando sean aprendices que estén en etapa productiva. Los aprendices que se encuentren en etapa productiva y no se puedan enviar a hacer, digamos, una práctica de eso que venían realizando de forma remota, si no se puede, o sea, si de verdad es imposible porque están en un área, por ejemplo, de producción, en una fábrica, pues la respuesta es sí se puede. Se debe enviar una comunicación al SENA indicando que hay una fuerza mayor o caso fortuito que impide que se siga ejecutando el contrato de aprendizaje y justificar las razones por las cuales pues existe esa fuerza mayor o caso fortuito, que ya lo hemos hablado, son las mismas que la suspensión del contrato de trabajo, y pues identificar por qué en el caso de ese aprendiz específicamente, porque está por ejemplo en un área de producción o porque está en un área, digamos, que no puede seguir realizando esas labores de forma remota. Entonces sí se puede. Lo otro es, ustedes saben que hay entidades educativas que se encargan a través del SENA pues de estos temas de la preparación de las personas en toda esta situación. Entonces, si de pronto no es el SENA directamente quien haya enviado a este aprendiz, pues también hay que notificarle obviamente a la entidad educativa, ¿no? Hay que mencionarle esto a la entidad educativa. Si la persona se encuentra en etapa lectiva, me permito ampliar la respuesta un poquito. Si se encuentra en etapa lectiva, no hay lugar a que se suspenda, porque lo que se está generando es una promoción o un patrocinio, es la palabra, un patrocinio por parte de la empresa a ese aprendiz para que siga estudiando, ¿sí? Porque está en una etapa electiva, es una etapa de preparación, de estudio. Y los estudios en el SENA se están haciendo hoy en día de forma virtual. Es decir, que en ese caso no se puede suspender esa promoción o ese patrocinio que se está realizando a ese aprendiz. Y la otra cosa que debo decir es, con relación, me permito ampliar un poquito más incluso la pregunta porque es que es muy interesante, con relación al tema, por ejemplo, de las empresas que hicieron regulación de cuota de aprendices recientemente. Recientemente hubo espacio para solicitar regulación de cuota producto de digamos, el aumento de personal en las empresas o producto de la disminución de personal. Ya sabemos que cualquiera de las dos opciones pues impacta la regulación de la cuota de aprendices. Entonces, si se impactó esa regulación y de pronto hay que contratar aprendices porque aumentó el número de personal en la empresa, lamentablemente el SENA hasta ahora sigue firme en que se tiene que hacer el proceso de contratación y que después del 13 hay que contratar a la persona. Esa es la posición que tienen hasta el momento y no han dado otra posición diferente, lo cual me parece absurdo. O sea, en este momento hacer una entrevista a alguien, pues es imposible. O sea, la única forma sería por este medio y si la persona la necesita, evidentemente no hay forma. El SENA se ha amparado en que la cuarentena va hasta el 13, entonces que a partir del 14 sí se puede contratar a alguien, pero pues ya sabemos que esto se puede alargar. Entonces, la verdad es un tema muy difícil. Pienso que con relación a esta cuestión, la opción que ha dado el SENA es patrocinar a personas que estén en etapa lectiva. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Pues patrocinar gente que esté en etapa lectiva para no incumplir con la cuota. Pienso yo que esa sería la salida. Tiene unos costos, evidentemente, son menores que tener una persona de etapa productiva, son mucho menores, pero creo que es la forma de no incumplir con la norma referente a la cuota de aprendizaje y pues atenuar un riesgo financiero y jurídico que sería
posteriormente una fiscalización por parte del SENA para efectos de, pues, de cumplir con la cuota, ¿no? Entonces, para evitarse eso, mi recomendación sería patrocinar a una persona que esté en la etapa lectiva. ¿Listo? Esa sería la respuesta en todos los escenarios de los aprendices. Perfecto, Luis Miguel. Continuamos con otra pregunta. Nos pregunta Carolina Oviedo. En el caso que los colaboradores puedan trabajar por remoto, pero los negocios y volumen de trabajo se disminuyeron considerablemente, ¿se pueden suspender los contratos de trabajo? Ella también tiene una duda entre la diferencia en terminar la relación laboral y suspensión de trabajo. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, la respuesta es la primera pregunta, son dos preguntas, ¿no? La primera pregunta es una pregunta muy interesante porque digamos que preferiblemente habría que dar la opción del trabajo remoto. O sea, ese sería lo preferible, ¿sí? Si de pronto no se puede porque no hay el dinero, yo lo que les diría es, la mejor recomendación sería busquen acordar una licencia no remunerada o de pronto una licencia remunerada de forma parcial. De pronto indicarle a las personas, mire, suspendamos el contrato y más bien le vamos a dar digamos, un dinero para poder que sobrelleve la situación y de esa manera solventar de pronto la situación y atenuar el riesgo jurídico que el día de mañana el ministerio nos diga, usted a esta persona la podía sacar a trabajo remoto y no lo hizo, y lo único que hizo fue suspender el contrato. Riesgo, esa sería una salida. Pero desde el punto de vista técnico y absolutamente, digamos, jurídico, yo diría que sí se puede suspender el contrato por fuerza mayor o caso fortuito, porque es que la justificación aquí es que no hay forma de operar. O sea, si la empresa es un engranaje completo y a pesar de que la persona físicamente se pueda ir con su computador para la casa porque está en una área administrativa, pues la pregunta es, ¿y en este momento qué vamos a administrar si no tenemos nada que hacer? O sea, la empresa está completamente detenida. Si es una empresa que tenga esa virtualidad, yo diría que es válido hacer la suspensión por caso fortuito, por fuerza mayor o caso fortuito. Si no hay una justificación de ese estilo, yo les diría que se fueran por la otra opción que les acabo de indicar, porque sí puede representar un riesgo, ¿vale? Esa sería la respuesta. Ah, bueno, la otra parte, ¿no? La otra parte era la diferencia entre suspensión y terminación, ¿no? Qué pena, retomo esa pregunta que también es muy importante. La suspensión del contrato de trabajo no es la terminación del mismo, no son iguales, son dos cosas diferentes. La suspensión del contrato, como lo hemos visto, tiene unos efectos diferentes. Primero, no se paga salario porque no hay prestación del servicio. Segundo, no se pagan prestaciones sociales referentes a vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías, solamente se causa la prima de servicios. Se tiene que seguir pagando aportes al sistema de la seguridad social, la pensión y salud. No se pagan para fiscales, eso no lo había dicho, no se pagan para fiscales. La obligación de pagar para fiscales se causa producto de la obligación de pagar salario, y en este caso no estamos pagando salario porque está suspendido el contrato. No se paga auxilio de transporte legal, no se paga. Y esos son los efectos. O sea, en resumen, se paga solamente salud y pensión y se paga prima. Básicamente, esa es la naturaleza de la suspensión. El contrato sigue vigente. O sea, el hecho de que esté suspendido no significa que esté vigente. Está vigente, pero está suspendido. O sea, está en un momento en el cual, producto de una situación exógena, que es la fuerza mayor, pues se mantiene ahí suspendido, pero no está terminado. La diferencia con la terminación del contrato es que la terminación del contrato supone que el vínculo sí se finaliza, el vínculo jurídico, el vínculo laboral finaliza por completo y hay que pagarle al trabajador una liquidación de prestaciones sociales, ¿ya? Y el trabajador ya no es parte de la empresa. En cambio, en la suspensión, el trabajador es parte de la empresa y se sigue causando, como lo he dicho, pues la obligación de pagar seguridad social y de pagar prima de servicios. En cambio, en la terminación ya no se paga nada de eso, pero hay que liquidar el contrato de trabajo.
Y pues tenemos el riesgo adicional que si terminamos contratos de trabajo en este momento, sí corremos cierto riesgo, la verdad, porque es que la situación con el Ministerio del Trabajo es que pues ha dicho que por favor no suspendan los contratos y que van a fiscalizar de manera muy importante las empresas que finalicen los contratos. Esto no quiere decir que no se pueda, ¿no? Se puede, pero hay cierto riesgo. O sea, si me preguntan, por ejemplo, ¿se puede despedir a un trabajador en este momento y pagarle la indemnización? Yo diría sí, sí se puede. Sí se puede, o sea, desde el punto de vista jurídico se puede. ¿Que esto va a generar de pronto problemas? Sí, puede ser que el trabajador instaure una acción de tutela. Que si se puede ganar la acción de tutela, yo creo que también se puede ganar. O sea, realmente se puede ganar la acción de tutela. Pero pues ustedes saben que las acciones de tutela pueden de pronto llegar a un juez penal que la verdad de derecho laboral de pronto no tiene mucho conocimiento y pues se pueden generar fallos que no sean los más coherentes con las normas laborales. Entonces la verdad es que terminar contratos en este momento es un poco delicado por eso. Otra pregunta que de pronto se ha generado y yo creo que es válido mencionarla es, ¿qué pasa con los contratos a término fijo que de pronto están próximos a terminarse? ¿Yo puedo mandar un preaviso para terminarlos? La respuesta es sí se puede mandar un preaviso para terminarlos. La razón de la terminación no es el coronavirus, no es una discriminación, no es un problema económico. La razón de la terminación es simplemente que el contrato se va a terminar porque la vigencia del mismo va a finalizar. Entonces, como pueden ver allí, no hay lugar a que pues se indique que el contrato se va a finalizar por la situación de emergencia sanitaria. Entonces, sí se podría. Esa sería la respuesta. Esas son las diferencias claves entre la terminación y la suspensión. Listo, esa sería la respuesta a la pregunta. Vale, muchas gracias, Luis Miguel. Hay otra pregunta. ¿Se puede suspender el contrato de trabajo a una trabajadora que se encuentre en estado de embarazo? ¿Terminar, dijimos, o suspender? Perdón. Suspender. Suspender, ya. Ok. Si se encuentra en estado de embarazo, ¿cierto? Y la persona todavía no está disfrutando de la licencia de maternidad, yo diría que en ese caso, hombre, ahí yo diría que mejor llegar a un acuerdo con la trabajadora. O sea, el estado de embarazo es un tema delicado. eh, Tienen una protección constitucional muy fuerte. Yo diría que hay que ser cautelosos con esos casos en los cuales de pronto la persona se encuentra en un tratamiento médico o que tenga o que esté pendiente, digamos, de un embarazo, justamente como es este caso, que no es igual a un tratamiento médico, no es que la persona esté enferma, pues, por un embarazo, eso sería una locura decirlo. La persona simplemente, pues, va a tener un hijo y evidentemente hay que cuidar tanto a la madre como pues, al ser humano que van a ser. Entonces, en ese orden de ideas, yo pensaría que, en estricto sentido, yo pienso que sí se puede suspender porque la seguridad social se sigue pagando y la persona va a tener acceso al sistema de la seguridad social. Pero sería recomendable no hacerlo, justamente porque se van a generar unas necesidades de tipo económico bastante fuertes para la persona que va a tener a un hijo, entonces, o que va a tener un hijo. Entonces yo diría que más bien lleguen a acuerdos de mantener de pronto el contrato vigente y no suspendido, y más bien reducir salario, hacer, digamos, otros movimientos para efectos de no suspender el contrato. Pero en estricto sentido sí se podría porque la seguridad social se sigue pagando y pues la persona no va a estar eh, descuidada de la seguridad social. Mejor dicho, la seguridad social la va a poder seguir utilizando y va a tener acceso a la salud en cualquier momento. Esa sería la respuesta. Vale, muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí. Si se pacta una licencia no remunerada, ¿se le puede entregar al trabajador una bonificación de mera liberalidad durante esa licencia o es mejor hacer una licencia remunerada de forma parcial? Cualquiera de las dos es posible. La respuesta, son dos preguntas. Frente a la primera, si se puede hacer un pago por mera liberalidad, la respuesta es sí. Si es recomendable hacer una licencia remunerada de forma parcial, pues la verdad es que puedes escoger cualquiera de las dos. Realmente cualquiera de las dos es válida. Ahora, ¿qué beneficios trae para el empleador sobre todo o para alivianar la carga financiera la licencia remunerada de forma parcial? O más bien el pago por mera liberalidad, diciéndolo así. Yo diría que primero, pues la suspensión del contrato. Si se habla del pago por mera liberalidad, el contrato puede estar suspendido, ¿cierto? O sea, no hay necesidad de pagar salario, no hay que pagar
los aportes, perdón, las prestaciones sociales, como ya lo hemos hablado, no hay que pagar para fiscales, entonces hay un gran ahorro y pues se puede hacer el pago por mera liberalidad. Entonces yo diría que en ese caso, mejor el pago por mera liberalidad, que es un pago por cualquier valor, no tiene que ser por el valor ni siquiera de un salario mínimo, puede ser 200, 300.000 pesos y el contrato está suspendido. Entonces creo que en ese, o sea, si hablamos de plata, si hablamos de dinero, el pago por mera liberalidad empieza a volverse mucho mejor. Con el contrato suspendido, ¿no? Perfecto, terminamos aquí porque ya se nos va cortando el tiempo que tenemos fijado para la reunión, para al finalizar compartir los datos de Ávila y Merino Abogados. Rosa Giraldo pregunta, si en el decreto 488 establecieron un día para informar las vacaciones, ¿qué pasa si se hizo antes del 27 de marzo que salió este decreto? No, no hay problema. O sea, si de pronto ustedes notificaron el disfrute de las vacaciones e incluso los trabajadores estuvieron de acuerdo o simplemente lo notificaron y digamos que no hubo ningún reproche frente al tema de las vacaciones, no hay problema. Digamos que está vigente el periodo de vacaciones para las personas, no habría ningún problema. Perfecto. Esa sería la respuesta. Okay, es válido, perfecto. o sea, es válido para todos, es válido. Perfecto, Luis Miguel. Muchísimas gracias por este espacio. Estamos viendo que hay bastantes preguntas, entonces por chat les vamos a dejar los datos de Ávila y Merino Abogados para que se comuniquen con ellos y les puedan solucionar todas las dudas que tienen, correo electrónico, números de teléfono celular, y ellos también se estarán comunicando con ustedes en el transcurso de los días, al igual que nosotros como FENALCO les vamos a compartir todos los decretos que Luis Miguel ha estado mencionando en este espacio. Muchísimas gracias, Luis Miguel. No sé si quieras decir algo más. Aquí por el chat voy a fijar la información para que puedan tenerla a la mano y pues puedan comunicarse con ustedes. Sí, pues bueno, primero que todo, decirle a todos los participantes que les agradezco muchísimo que hayan participado. Realmente es un placer para mí tener estos espacios con los empresarios, con los trabajadores también, con las personas que se ocupan de las áreas de talento humano. Primero disfruto mucho de conversar de estos temas de derecho laboral, realmente me apasionan muchísimo y pues también es muy interesante generar soluciones para los empresarios y para los trabajadores. Creo que el mensaje final para todos creo que es un momento de generar equilibrio entre las partes. O sea, la capacidad de negociación se tiene que fortalecer muchísimo para todos porque a todos nos va a impactar de forma negativa. O sea, a nadie le va a generar beneficios esta situación, salvo contadas algunas empresas que están dentro de las cadenas productivas básicas, salvo a ellos de pronto les puede generar, y también los medios digitales, obviamente, pues están siendo un poco beneficiados de la situación. Pero de resto creo que a todos nos va a dar bastante duro. Entonces creo que es el momento de afianzar esos lazos entre trabajadores y empleadores y ayudarnos entre ambos. ¿Listo? Llamarlos, por supuesto, a que nos consulten. Estamos a su disposición para ayudarlos con estos temas legales y con estos temas estratégicos en temas de talento humano, en temas legales, por supuesto. Y ya tienen nuestros datos. Será un placer para nosotros servirles. Agradecerle muchísimo a FENALCO Valle. Nosotros también somos afiliados a FENALCO. La verdad ha sido un gran espacio de interacción. Y pues, hombre, por supuesto, si hay más posibilidades de seguir con estos espacios, pues la verdad sería muy interesante para otros temas. Y por supuesto estaremos a sus servicios para despejar cualquier duda, ¿vale? Muchas gracias, muy queridos. Perfecto, Luis Miguel, muchísimas gracias a ti también y que tengas un buen día. A todos los participantes, gracias por estar presentes en este espacio y les compartiré de nuevo los datos de Ávila y Merino Abogados, ya que pues te han comentado agradecimientos también por la información. Vale, muy gentiles. Muchas gracias. Que estén bien todos, hasta luego. Hasta luego.